Reddit pregunta: ¿qué habilidad realmente se pierde si no la practicas? Código Morse. Me acuerdo de unas cuantas letras, pero ahora solo suena como puros bits. Pasar mi 5WPM fue una pesadilla para mí porque los dits y das suenan demasiado parecidos. No lo he tocado desde que obtuve la licencia en 1988 y subí a general mucho después de que quitaran el requisito del código. Hoy en día, cuando escucho código, es solo ruido ordenado para mí. Sé qué repetidor estoy escuchando por su AD Morse, pero no podría decirte cuál es el indicativo solo con eso. Como exgimnasta, diría sin dudarlo, la flexibilidad. La fuerza es mucho más fácil de mantener y, además, su pérdida no es tan obvia al principio. Pero la flexibilidad, esa desaparece casi sin avisar. Antes de que te des cuenta, estás tratando de mostrarle una simple voltereta a tu sobrina y terminas fingiendo que todo bien, haciéndote él o la cool, mientras por dentro te estás muriendo porque acabas de jalarte un tendón. Claro que la flexibilidad se puede recuperar, igual que la fuerza y la resistencia. La capacidad de entrenar esas cosas no se pierde realmente hasta que eres muy, muy anciano. Pero el problema es la velocidad con la que se van. Todas bajan en porcentajes enormes apenas semanas después de dejar de entrenar, y la flexibilidad parece ser la primera en abandonarte. Esto me resulta especialmente chistoso porque últimamente he visto varias publicaciones sobre hacer la rueda, y justo yo acabo de pasar por la segunda reparación del labrum de la cadera que necesité después de intentar hacer una rueda, después de la primera cirugía. Siento que, con la edad, la flexibilidad se pierde mucho más rápido que la velocidad, la resistencia o incluso la fuerza. O tal vez solo sea yo. Ay, no manches, esto de verdad me llega al alma. Me acuerdo perfecto de mi maestra de baile advirtiéndonos sobre esto. Siempre decía que la flexibilidad es como una mascota extremadamente necesitada que exige atención diaria. Si te saltas una semana, básicamente empiezas desde cero. Y lo peor de todo es ver videos viejos de ti misma haciendo el split sin ningún esfuerzo, mientras tu cuerpo actual se caga de risa ante la simple idea de tocarte los dedos de los pies. La parte de morirse por dentro mientras te haces el barra diagonal a cool es demasiado real. Hay un dolor muy específico en saber que tu cuerpo antes hacía algo con total naturalidad, y ahora parece decirte, jajaja, ¿te acuerdas cuando podías hacer eso? ¡Qué buenos tiempos! A menos, claro, que tengas una genética rarísima. Mi papá, por ejemplo, no es de doble articulación y, aunque está en muy buena forma, ciclista, esquiador, nunca ha hecho deportes o actividades que requieran mucha flexibilidad. Aún así, es absurdamente flexible. Ya tiene casi 70 años y recuerdo que hace unos 20, un amigo y yo estábamos hablando de flexibilidad. Yo también soy bastante flexible, cuando él simplemente caminó hacia una puerta, levantó una pierna y tocó la parte de arriba del marco con el pie, mientras el otro permanecía completamente plano en el suelo. Yo me quedé en shock absoluto. Yo, en cambio, dejé de hacer un estiramiento específico en el que me inclinaba hacia atrás, tocaba el suelo con los dedos de los pies, creo que se llama alasana, y luego me enrollaba hacia adelante para alcanzar más allá de los dedos. Nunca más pude volver a hacerlo. Volando un avión. Después de un mes sin volar, tus aterrizajes van a ser medio feitos. Después de un año sin volar, necesitas al menos unos cuantos vuelos con un instructor antes de que sea seguro volar de nuevo. Una vez estaba de vacaciones familiares y conocimos a una pareja que ambos estudiaron español en la universidad. 20 años después, ninguno de los dos lo había usado realmente y no podían hablarlo mucho mejor que mi Spanglish de comida rápida. Excepto que cuando la esposa se emborrachaba, se volvía fluida en español. Los cerebros son raros. Aprendizaje en el mismo estado. Es lo que solía decir uno de mis profes de psicología. Cuando una chica se quejó de que estudió para un examen después de fumar, él dijo, si estudias drogado, tienes que examinarte drogado. Una vez, estando de vacaciones familiares, conocimos a una pareja que ambos habían estudiado español en la universidad. 20 años después, ninguno de los dos lo había usado realmente y no podían hablarlo mucho mejor que mi Spanglish de comida rápida. Lo curioso era que, cuando la esposa se emborrachaba, de repente se volvía completamente fluida en español. Los cerebros son rarísimos. Conocí a un tipo que se sabía de memoria todo el rollo de esta es la famosa cerveza Budweiser, que viene impreso en las latas, pero solo podía recitarlo cuando estaba, digamos, un poquito borracho. Mi mejor amigo /diagonal A, por ejemplo, entra en modo coreano cuando se emborracha,
años de ser fan del contenido coreano y de trabajar en zonas con mucha población coreana salen a flote de golpe. Yo mismo lo viví con los idiomas. Intenté Duolingo durante un par de años y me pasó algo parecido con las gomitas. Sobrio, me costaba un montón aprender o recordar la mayoría de las palabras en español, pero unos 30 minutos después de una gomita, podía sacar todas las lecciones perfectas, durante unos 20 minutos más o menos, hasta que se pasaba el efecto. Tomé español en la escuela e italiano en la universidad. Nunca los usé realmente. A lo sumo, podía entender a la gente hablando entre ellos si hablaban lo suficientemente lento. Luego, en mis veintitantos, tuve una conmoción cerebral bastante fuerte y durante aproximadamente un mes no podía escribir ni deletrear mi propio nombre. Sin embargo, era conversacionalmente fluido en español. En ese momento trabajaba en un restaurante y pude traducir todo el menú y mantener una charla casual con una familia que solo hablaba español. Volví a la computadora para cargar su pedido, y no pude entender cómo hacerlo. Fue algo increíblemente genial, pero también profundamente frustrante. He pensado bastante en esto y creo que se reduce a la selección activa. Cuando estás sobrio y muy consciente del tiempo que llevas sin practicar, te obsesionas con la sintaxis correcta, la estructura de la oración, la palabra exacta para describir algo. En cambio, cuando se te quitan las inhibiciones, o cuando estás en una situación de necesidad, a tu cerebro no le importa la formalidad, solo le importa el resultado. Y eso, casualmente, es exactamente lo que hacemos en nuestro idioma nativo, simplemente nos soltamos. Me encanta que el cerebro funcione, o al menos creo que funciona, de esa manera. Y si alguna vez estás fuera de práctica con algo, la mejor opción suele ser lanzarte y ver si hay suficiente memoria muscular para enderezarte sobre la marcha. Eso es exactamente lo que nos decía mi profesor de español en la secundaria cuando nos preocupábamos por no ser lo suficientemente fluidos. No se preocupen, después de 2 cervezas todos hablan español. Para dejar clara la ironía, tomé español en la secundaria y lo estudié como segunda especialización en la universidad. Aún así, no hablo español. Ni un poquito. Aunque, eso sí, si me emborracho con la persona correcta, soy completamente fluido en español redneck. Es un dialecto muy extraño. Creo que la razón por la que soy mejor en español cuando estoy borracho, el inglés es mi idioma nativo, es simple, me da menos miedo cagarla. Las palabras siempre estuvieron ahí, solo que, sobrio, me preocupo demasiado porque todo sea perfecto. Hace poco revisé una hoja de cálculo que codifiqué hace como 6 años, después de meterme de lleno y aprender a hacerlo. No tengo ni idea de qué significan las expresiones. Escribí un poco de código para hacer unos cálculos y me fui de vacaciones por 2 semanas y cuando regresé, tuve que revisarlo casi línea por línea para entender qué había hecho. No ayuda que no soy ingeniero de software capacitado y no sigo las mejores prácticas, así que mi código es básicamente espagueti. Escribí todas mis notas para mis clases de la uni de matemáticas en Wolfram Language porque era la forma más fácil de escribir ecuaciones en el teclado. Solía ser un experto, y la semana pasada revisé mis notas buscando algo, solo para darme cuenta de que ya casi no entiendo nada. Todavía evalúa todo, pero antes veía esa mierda como el código de The Matrix y ahora la veo bien confundido. Boxeo. Puede que a la gente le sorprenda, pero aprender a boxear es en serio enseñarle a tu mente a ignorar tus instintos naturales cuando estás en una pelea. Estás ignorando la adrenalina, la rabia, el miedo, etc., mientras tratas de mantener la técnica. Una vez que dejas de hacer sparring por un tiempo, tienes que volver a aprender a controlar todo eso de nuevo. Los idiomas. La gente hasta puede tener problemas con su lengua materna si pasa mucho tiempo sin usarla. Conozco a una persona que lleva más de 40 años viviendo en Alemania y nunca aprendió a hablar alemán bien. Empezó a desaprender su lengua materna, el holandés. Cuando la conocí, hablaba una especie de idioma intermedio con palabras inventadas. Muy raro. Aprender alemán siendo holandés es súper frustrante, la verdad. El vocabulario es lo suficientemente parecido como para que no se active un motor separado en el cerebro, pero la gramática es diferente hasta el punto de que se necesita mucha práctica para no hablar holandés con acento alemán. Los idiomas, sin duda. La gente incluso puede empezar a tener problemas con su lengua materna si pasa demasiado tiempo sin usarla. Yo hice 7 años de inmersión en francés. ¿El resultado?
Puedo pedir permiso para ir al baño y disculparme por no hablar francés. Eso es todo. 7 años completos, y aún así, lo único que podía hablar en clase era inglés, en la clase de inglés. Y no solo pasa con los idiomas hablados, incluyan también los lenguajes de señas. Tomé clases cuando era niño y tenía un amigo sordo a los 12 años. Hoy en día recuerdo muy poco, excepto lo más básico y, curiosamente, como describir el sonido del tocino chisporroteando. Prioridades del cerebro, supongo. Literalmente aprendí alemán e inglés al mismo tiempo. Asistí a una escuela completamente alemana aquí en los Estados Unidos hasta 2º grado, y aún así, mi alemán es mediocre en el mejor de los casos. No he sido realmente fluido desde que mis abuelos fallecieron en los últimos 10 años, y desde entonces tampoco he tenido una razón real para usarlo. Aún me sorprende que sea ya la segunda persona en mencionar esto, porque es muchísimo más común de lo que parece. Mi francés también ha sufrido bastante. Hace años que no lo uso, pero todavía puedo leer con bastante fluidez y hablar más o menos bien. Si me dieras una semana, o un mes, de inmersión total, probablemente volvería a estar listo. Eso sí, tendría que repasar un poco la gramática otra vez. Lo mismo aplica para otros idiomas. Pasé 1 año y medio en Sudamérica, hablando casi exclusivamente español. Al final, era fluido, pero cuando regresé a los Estados Unidos, mi inglés sonaba raro y tenía un acento medio hispano. A veces empezaba una frase en inglés y, sin darme cuenta, cambiaba al español después de unas pocas palabras. Por suerte, solo me tomó alrededor de una semana volver a la normalidad. Ahora, en cambio, casi no puedo hablar español, simplemente porque no lo he usado desde entonces. Habilidades sociales. Soy una persona extremadamente introvertida por naturaleza y realmente no experimento la soledad como otras personas. Para nada. Puedo pasar mucho tiempo sin socializar y ni me doy cuenta, mucho menos me angustio, pero luego, cuando vuelvo al mundo, me doy cuenta de que olvidé cómo interactuar con los demás. Ha habido algunos periodos así en la vida en los que ni siquiera me di cuenta de lo aislado que estaba, hasta que ya no lo estaba. Las habilidades eventualmente regresan, pero realmente pierdes mucho más de lo que esperas y tienes que esforzarte más para recuperarlas, si esto nunca te ha pasado antes. Las habilidades sociales. Soy una persona extremadamente introvertida por naturaleza y, sinceramente, no experimento la soledad de la misma manera que la mayoría de la gente. Para nada. Puedo pasar largos periodos sin socializar y ni siquiera darme cuenta, mucho menos sentir angustia por ello. El problema aparece cuando vuelvo al mundo, ahí me doy cuenta de que, de alguna forma, olvidé cómo interactuar con los demás. Ha habido varios momentos en mi vida en los que estuve tan aislado que ni siquiera fui consciente de ello, hasta que dejé de estarlo. Las habilidades sociales eventualmente regresan, sí, pero pierdes mucho más de lo que esperas y el esfuerzo necesario para recuperarlas es mayor de lo que uno imagina, sobre todo si nunca te pasó algo así antes. Puedo pasar meses sin salir de casa. Cuando finalmente lo hago, no tengo grandes problemas para socializar, pero lo tolero durante mucho menos tiempo que antes. También me sucede a un nivel más personal, si no interactúo de forma constante con alguien, empiezo a volverme cada vez más reservada y tímida. Me pasó con mi cuñado, con mis mejores amigos de la secundaria e incluso con mi pareja actual antes de que fuéramos oficiales y no nos veíamos seguido. Envidio profundamente a la gente que dice que reencontrarse con viejos amigos es como si el tiempo no hubiera pasado. Para mí, claramente sí pasa. Mucho. Lord. Y después está mi hermano. La gente habla de sentirse sola, de necesitar salir, de aburrirse, y entiendo intelectualmente lo que significan esas palabras, pero emocionalmente no termino de comprenderlas. En los hilos de Ask Reddit leo a personas diciendo que una semana de aislamiento los vuelve locos, y yo solo pienso, no creo que me importara. Al menos, no por mucho tiempo. Esto ya me había pasado cuando era más joven y vivía solo. Pasaba largos periodos sin interactuar de manera significativa con nadie y, cuando finalmente salía, era como si estuviera viendo el mundo a través de una pantalla. Tenía que recordarme conscientemente que esas eran personas reales, que no podía quedarme mirando fijamente a alguien demasiado tiempo ni acercarme a escuchar conversaciones ajenas. Era una sensación extraña, casi disociativa. Todo esto se volvió clarísimo durante el COVID.
Antes de eso, siempre había tenido muchos hobbies grupales y trabajos que implicaban trabajar en equipo, dar presentaciones y socializar constantemente. Notaba que me cansaba socialmente, pero simplemente me apartaba un rato, recargaba energía y seguía adelante. Siempre sospeché que estaría bien pasando largos periodos solo, porque nunca me sentí solo cuando no interactuaba con gente. Pero nunca había puesto a prueba ese límite de verdad. Hasta entonces, el aislamiento eran solo fines de semana sueltos, tal vez una semana si estaba enfermo o las vacaciones si no viajaba. Durante la pandemia descubrí que podía pasar meses sin socializar de forma significativa y no sufrir consecuencias emocionales graves. Honestamente, soy el candidato perfecto para esos trabajos donde te hacen una evaluación psicológica para ver cómo manejarías largos periodos en soledad. Ponme en un faro durante 6 meses y estaría perfectamente bien. Por supuesto, este superpoder es completamente inútil en mi caso, porque uno de mis trabajos consiste en dirigir clases de conversación para adultos. FML. A eso se suman la falta de transporte, la ausencia de una vivienda físicamente accesible y problemas de salud serios. Pasé unos 15 años socialmente limitado. Los primeros 2/3 fueron antes de 2020, los últimos 5 fui, básicamente, un ermitaño total. En los últimos 2 años he estado trabajando muy duro para mejorar. Sigue siendo un desafío constante y avanzo, pero lentamente. Honestamente, dudo que alguna vez vuelva a ser exactamente la persona que solía ser, aunque estoy aprendiendo a aceptar que tal vez no se trata de volver atrás, sino de construir algo nuevo a partir de lo que quedó. Foreign languages. O incluso tu idioma nativo. Durante los primeros 6 años de mi vida, no dije ni una palabra en inglés, y ahora el inglés es el único idioma que hablo bien. Raro, la respuesta es simplemente equilibrio, especialmente a medida que te haces mayor. De hecho, puedes perder el sentido del equilibrio. Evidencia reciente sugiere que el equilibrio es una mezcla de señales visuales, información de los mecanismos de equilibrio en el oído y sensores de propiocepción en el cuerpo. Siempre se pensó que una vez que eras lo suficientemente mayor para estar de pie y en movimiento y habías resuelto tu equilibrio, estabas bien. La evidencia actual es que necesitas salir y moverte esencialmente con movimiento hacia adelante que use y permita que tu cerebro se sincronice de las 3 fuentes, y necesitan ser las 3. Correr en una cinta no servirá, pero correr por la calle con señales visuales sí. Los cambios en el peso, la distribución del peso, la fuerza y la velocidad de los nervios van a joder tu coordinación aprendida. Déjalos ir sin usarlos a diario, y podrías estar bien fuera de tu zona de equilibrio. Puede sonar tonto, pero ya voy por los 40 y tantos, y además de otras actividades más o menos regulares que tienen que ver con el equilibrio, yoga, acro, baile. Cuando voy al sauna /diagonal me meto en agua helada un par de veces a la semana, siempre me paro en un pie en la ducha para ayudar a que se me calienten los dedos de los pies después del frío. Creo que el patinaje sobre ruedas probablemente va por ese camino. Solía ir a patinar todo el tiempo con un amigo en la secundaria, como en 1999 a 2000. Me compré patines en 2021 y solo han visto 2 minutos de acción. Me da miedo estamparme la cabeza y romperme las 2 rótulas. Me va bien con solo 2 de ellos, las señales visuales y la propiocepción. No tengo ninguna entrada sensorial de mis 2 laberintos y probablemente ha sido así desde que nací. Aunque me cuesta cuando subo o bajo una cuesta, porque mi cuerpo no tiene ni idea de en qué dirección funciona la gravedad y me tomó una eternidad aprender a andar en bicicleta. Y aunque aprendí a andar en bici, soy malísimo y me caigo varias veces por hora de paseo. Veo algo en común en estos comentarios, cualquier cosa a un nivel de habilidad alto. Se necesita práctica activa y mantenimiento para estar en la cima de tu juego. Pasé 15 años tocando el violín. No lo había tocado como por 2 años y lo volví a tocar. No soy la gran cosa, pero todavía puedo hacerlo, probablemente vuelva a estar en forma en unos meses. Aunque nunca fui muy bueno para empezar, totalmente de acuerdo en que los maestros necesitan estar haciéndolo constantemente para seguir siendo geniales. Ajedrez, no lo perdés del todo, pero definitivamente retrocedes un montón. Nunca fui la gran cosa en ajedrez, pero hubo una época en la que jugaba a diario y era ok. Y me refiero a que sabía lo suficiente como para saber lo malo que era, pero le ganaba a cualquiera que básicamente solo se sabía las reglas y jugaba un poco, pero no lo estudiaba. Hace tiempo que no juego,
hasta que hace poco jugué con un amigo mío que estaba en el grupo de solo se sabe las reglas. Todavía gané, pero fue una victoria desordenada y más reñida de lo que esperaba al principio de la partida. Tocar un instrumento musical a nivel profesional es, sin duda, una de esas habilidades que encajan perfectamente con el úsalo o piérdelo. La diferencia se nota incluso si te saltas un solo día de práctica. Y lo más frustrante es que un día entero de estudio no siempre te hace sentir que mejoraste en algo concreto. A veces, de hecho, terminas con la sensación opuesta, como si tocaras peor que antes. Pero basta con perder un día y, de repente, sientes que necesitas un mes entero para compensarlo. El progreso es casi imperceptible cuando avanza en la dirección correcta, pero el retroceso es inmediato y evidente. Puede sentirse como intentar achicar un barco que se está hundiendo lentamente, sacando agua sin notar que el nivel baja. Ni que decir tiene, extraño y no extraño tocar el piano al mismo tiempo. Ahora bien, ¿de qué nivel estamos hablando exactamente? Porque llega un punto en el que tocar un instrumento se parece mucho a hablar un idioma con fluidez. Y, a ese nivel, suelen pasar semanas o incluso meses de desuso antes de que la fluidez conversacional se vea afectada de forma realmente notable. Creo que esto funciona un poco como una curva en forma de U. Las habilidades de un principiante se desmoronan con apenas un día sin practicar. En el otro extremo, un verdadero virtuoso necesita práctica diaria para mantener su magia intacta. Pero para esa gran mayoría de músicos completamente competentes, sólidos, aunque no extraordinarios, tomarse un mes libre de vez en cuando suele ser algo que se puede sobrellevar. Calientas los dedos, te acomodas un poco y sigues adelante. Dicho eso, como músico de instrumentos de viento metal a un nivel casi profesional, tengo que decir que para nosotros la historia es distinta. En los instrumentos de viento metal, a cualquier nivel, un músico decente puede notar con bastante precisión si alguien no practicó el día anterior. Los profesores, de hecho, suelen darse cuenta enseguida si un estudiante se saltó un día entre lecciones. Los instrumentos de viento metal son particularmente exigentes. Si faltas una semana, puede tomarte un mes volver a ese nivel. Si faltas un mes, el camino de regreso se alarga aún más. Y aunque amo profundamente estos instrumentos, hay momentos en los que no puedo evitar sentir cierta envidia al ver a personas con otros instrumentos tocar como si no hubieran faltado ni un solo día. Tengo un título profesional en interpretación musical y, siendo honesto, no he practicado de forma intensa desde la universidad. Aún así, hoy sueno mucho más parecido a como sonaba en mi recital de último año que a como sonaba en la preparatoria o en etapas anteriores de mi formación. Sí, se nota cuando alguien no practica. Pero no practicar también se parece mucho a dejar de hacer ejercicio, te cansas más rápido, pierdes resistencia y te desacondicionas. En teoría, si pasaras un año sin practicar, con un par de semanas de reacondicionamiento podrías volver a donde estabas. La realidad es un poco más compleja. Si te tomas años sabáticos, es evidente que vas a perder habilidad. La buena noticia es que suele recuperarse más rápido de lo que costó adquirirla, aunque ciertos detalles finos, algún adorno, un pasaje especialmente delicado, pueden tardar más en regresar. Si el retroceso es muy marcado por no practicar un solo día, probablemente todavía no estés tocando con verdadera fluidez y sigas cuestionando cada movimiento de forma consciente. He tocado más de 3.000 presentaciones pagadas de entre 3 y 4 horas en la última década, con distintos instrumentos, así que algo de experiencia tengo. Y sí, se pierde nivel, pero también se recupera relativamente rápido. Incluso después de un año sin tocar el piano, suelo volver a tocar tan bien como siempre tras unas semanas de práctica constante, digamos, unas 2 horas al día. De hecho, estuve 5 años sin tocar después de terminar mi carrera de interpretación y mudarme de país para formarme en un campo completamente distinto. No estoy del todo convencido de lo del un solo día. A veces, saltarme 1 o 2 días le permite a mi cerebro resetearse y volver con más energía creativa o con una perspectiva distinta. Al menos, eso me pasa con la guitarra. Incluso lo noto en cosas no musicales. Juego a un pequeño rompecabezas en el celular, fallo el mismo nivel varias veces seguidas, dejo el teléfono y al día siguiente lo resuelvo a la primera, con tiempo de sobra. Algo claramente sigue trabajando en segundo plano. A veces siento que darle un descanso al cerebro del instrumento le permite reorganizarse, resolver problemas de forma pasiva o simplemente reenfocarse.
Eso sí, si estoy fuera de la ciudad o alejado del instrumento por más de unos pocos días, definitivamente noto que mi velocidad y coordinación se resienten. Ahí no queda otra que sacar el metrónomo y volver a ponerse en forma. También siento que existe un piso que no se pierde del todo. Llevo unos 15 años tocando el violín y, aunque ya no soy ni de cerca tan bueno como antes, puedo estar hasta 2 meses sin tocar y luego interpretar prácticamente cualquier cosa que no sea extremadamente avanzada. Pasé 15 años tocando el violín. Estuve casi 2 años sin tocarlo y, cuando volví, no era nada extraordinario, pero todavía podía hacerlo. Probablemente vuelva a estar en forma en unos meses. Nunca fui brillante para empezar, pero coincido totalmente en algo: los verdaderos maestros necesitan practicar de manera constante para seguir siendo realmente buenos. La disciplina personal para hacer cualquier cosa, especialmente algo que te exija mental o físicamente. Si te saltas algo una vez, a propósito, ya valió madres. Creer que es así es parte del problema. Si te pasaste toda la vida haciendo algo al 0%, hacerlo al 50% es un progreso enorme. Forzarte a hacer las cosas porque no te permitís descansar o priorizar un objetivo diferente de vez en cuando puede hacer que una persona se vuelva frágil. La fuerza y el crecimiento también pueden venir de desarrollar la resiliencia para restablecer metas interrumpidas o pausadas y la autocompasión para permitirte descansar. Programación. Cada 6 meses más o menos tengo que volver a aprender tanto PHP o Python como necesito para arreglar un error en el script que escribí hace 6 meses. He notado que cuanto más tiempo llevo en este trabajo, menos retengo en la memoria a largo plazo. Si vuelvo a un lenguaje o framework que no he usado en un tiempo, simplemente busco la sintaxis todo el tiempo durante las primeras semanas. Fuerza muscular. Como cualquiera que haya estado en cama por un largo periodo de tiempo puede atestiguar, pero regresa mucho más rápido comparado a construirlo desde cero. Si levantaste pesas por años pero luego te tomaste un descanso largo, puedes volver a levantar y recuperar tu fuerza de antes en 3 meses. Pero si nunca levantaste pesas, te tomará años desarrollar esa fuerza desde cero. 10 años de cardio y ejercicio diario. No al nivel de un gym rat, pero cómodo. Estuve enfermo por 3 meses. No de esos que no se pueden mover, pero no podía hacer nada más que caminar suave y nada de levantar pesas. 5 años después, todavía estoy tratando de volver a ese nivel. La genética es una mierda *A. Levantándose del suelo. Perder esa habilidad literalmente le cuesta la vida a la gente, pero nadie habla de practicar regularmente. Este es mi púlpito. Mi trabajo y mis pasatiempos me hacen levantarme y sentarme bastante. Tengo 50 y tantos y estoy un poco más pesado de lo que me gustaría, pero todavía puedo levantarme de un salto, aunque tiendo a apoyarme en cosas para sostenerme más de lo que solía. Tengo amigos 1 o 2 décadas más jóvenes que ya ni siquiera lo intentan. Estoy decidido a seguir moviéndome el mayor tiempo posible. Mis 2 abuelos fueron muy activos hasta bien entrada la década de los 80 y podían moverse mejor que algunas personas de mi edad. En comparación, sus 3 hijos han tenido problemas de movilidad mucho más jóvenes. Mi madre tuvo un problema durante varios años que le causó mucho dolor cuando se movía. Se recuperó, pero su movilidad está hecha polvo. Se ha caído varias veces en la última década y no puede levantarse sola. Para cualquiera que esté en una situación similar con sus padres, tengo una recomendación. Ahora venden una silla elevadora recargable relativamente barata que baja hasta unos 3 del suelo. Puedes ayudarles a deslizarse sobre ella, y los levantará hasta una posición normal para sentarse. Se pliega y no ocupa mucho espacio. Sorprendentemente, gaming. Me tomé un descanso largo de los videojuegos por la vida, y luego volví a entrar mucho más lento que antes. Solía competir en shooters, pero ahora me están dando una paliza gente que antes consideraba novatos. Aplica al conocimiento del juego también. Creo que el nivel de habilidad mínimo / máximo ha cambiado muchísimo en los juegos, incluso en los últimos 5 a 10 años. Yo jugaba juegos FPS religiosamente desde mediados finales de los 90, cuando tenía como 6 a 7 años. Para cuando tenía unos 13 a 14, probablemente era un jugador FPS top 1% que dominaba cualquier juego / lo acusaban constantemente de hacer trampa y terminé entrando en el competitivo de CSS.
No he dejado de jugar realmente y todavía, en general, diría que soy un jugador FPS bastante por encima del promedio, pero siento que el jugador promedio también ha mejorado muchísimo, y los recursos y la información están mucho más extendidos que antes. Ahora casi siempre hay alguien mejor que yo en cualquier partida que esté jugando. Quizás también sea que crecí y conseguí un trabajo, etc., y no puedo dedicarle 16 horas al día a jugar como antes. Obviamente no voy a estar tan practicado como la generación actual de jóvenes sin vida. Eso y lo que muchos juegos consideran importante ha cambiado mucho, como la técnica de movimiento, etc., en lo que nunca me ha gustado dedicar tiempo a practicar. He descubierto que ahora prefiero mucho más los shooters tácticos que los shooters de reflejos supersónicos. Hay un montón de juegos donde mucha experiencia y conocimiento nivelan el campo de juego, incluso contra la gente más sweaty. Acordándose de las contraseñas. Escalada. Hay algo de técnica, pero la fuerza en los antebrazos que necesitas para escalar por un buen rato se pierde rapidísimo. Sí, escalé más de 4 días a la semana por 2 años y luego me mudé y no tuve chance de escalar por 4 meses completos. Seguí entrenando 5 días a la semana, incluyendo 400 dominadas a la semana. Hasta hice un poquito de ejercicios para fortalecer los dedos. Debí haber comprado una tabla de suspensión. Cuando finalmente escalé de nuevo, retrocedí como unos 20 meses, volví a donde estaba cuando solo llevaba unos meses escalando. No tan mal en las placas, pero todo lo que era desplomado /diagonal regletas /diagonal chapas /diagonal pinzas se sentía fatal. Los antebrazos se me hinchaban rapidísimo. Entrevistando. Hacía un par de años que no hacía una y, vaya, mis habilidades se atrofiaron. Yo también estaba buscando chamba hace unos años. Tuve un montón de entrevistas, pero nada más allá de eso. Era un proceso constante de tratar de recordar que sentía que había hecho mal en cada entrevista y luego mejorar a partir de ahí. Luego terminé en una entrevista donde uno de los tipos que la conducía era alguien con quien había trabajado unos años antes. En cuanto lo vi, supe que esa entrevista en particular iba a ser solo una formalidad, ya que probablemente ya habían decidido de antemano darme la oferta basándose únicamente en mi historial laboral compartido. Las matemáticas. Y esto no solo aplica a las matemáticas básicas, sino también a las matemáticas profesionales. De hecho, es bastante común que un artículo académico incluya, en una de sus primeras secciones, un repaso rápido para poner al lector al día. Se asume que incluso los expertos necesitan volver a activar ciertos conceptos antes de avanzar. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo era bastante bueno en matemáticas durante la escuela. Empecé a trabajar apenas terminé la secundaria y, durante años, no volví a usarlas de forma formal. Alrededor de los 30 decidí que ya no quería seguir en la construcción y empecé a estudiar para el ACT. Ahí me llevé una sorpresa enorme, había olvidado muchísimas cosas básicas. Aún así, personalmente creo que la mayoría de las personas recuerda mucha más matemática de la que piensa. Dale a alguien una hoja de referencia rápida y, siempre que realmente haya aprendido el proceso en su momento, no solo la fórmula, lo retomará bastante rápido. El conocimiento no desapareció, simplemente estaba inactivo. El verdadero problema es que muchos sistemas educativos enseñan a los estudiantes a memorizar ecuaciones en lugar de comprender cómo y por qué funcionan los procesos. Como resultado, cuando pasan años sin usarlas, a mucha gente le cuesta retomarlas, no porque no tenga la capacidad, sino porque nunca se le dio una base conceptual sólida. Por eso soy de la firme opinión de que se deberían permitir hojas de fórmulas en todos los exámenes y que la responsabilidad de hacerlos desafiantes debería recaer en quienes los diseñan. Esto no solo tiene más valor educativo, sino que también es más justo. En el mundo real, las ecuaciones y las referencias casi siempre están a una búsqueda en Google o a un libro de distancia. Penalizar a personas con problemas de memoria en contextos que no reflejan la realidad práctica es, como mínimo, poco razonable. Todos los compañeros de trabajo que conozco, cuando enfrentan un desafío complejo, suelen decir, esto me suena de la secundaria o creo que vi algo parecido en la universidad. Pero aún así, no logran resolver el problema real, porque nunca internalizaron los principios que les permitirían aplicarlo. Mucha gente cree que nunca se encuentra con situaciones que requieran matemáticas. Asumen que su habilidad matemática se deterioró porque el mundo dejó de presentarles desafíos de ese tipo. En realidad, ocurre lo contrario,
Las personas se enfrentan constantemente a problemas que podrían resolverse con pensamiento matemático, pero como no comprendieron bien los fundamentos, no reconocen esas oportunidades. En lugar de aplicar lógica y análisis, recurren a estrategias más débiles, costosas y que consumen más tiempo, como el ensayo y error. Esto se ve con frecuencia en empresas y departamentos enteros. Implementan cambios amplios y radicales con la esperanza de ahorrar dinero o mejorar resultados, pero nadie realiza un solo cálculo. En su lugar, confían en una corazonada de que el nuevo método funcionará mejor. Cuando el experimento falla, la empresa vuelve a sus viejos hábitos, habiendo desperdiciado enormes cantidades de recursos en un proceso mal fundamentado. Nikola Tesla resumió esta ineficiencia de manera brillante cuando habló de Thomas Edison. Si Edison tuviera que encontrar una aguja en un pajar, procedería de inmediato con la diligencia de una abeja, examinando paja tras paja hasta encontrar el objeto de su búsqueda. Observé tales acciones con tristeza, sabiendo que un poco de teoría y cálculo le habrían ahorrado el 90% de su trabajo. Al final, las matemáticas no se pierden tan fácilmente como creemos. Lo que se pierde es la costumbre de pensar de manera estructurada, y eso, como casi todo, se puede recuperar, si alguna vez se aprendió de verdad. Pensamiento crítico. Es demasiado fácil volver a lo mismo, sin darte cuenta mientras lo haces. Pensar críticamente es difícil y la mayoría de nosotros hacemos lo mínimo indispensable. No me emociona nada lo que nos espera en 3 a 4 años, cuando la mayoría de nosotros le estemos delegando nuestro pensamiento a la IA. He escuchado a compañeros programadores quejándose de lo rápido que se les atrofiaron sus habilidades de código después de solo un mes de usar la IA en serio. Es que es mucho más fácil que la IA se encargue de un problema difícil repetidamente hasta que finalmente lo resuelva, en lugar de sentarse a una sesión de depuración de varias horas que te quema el cerebro. Y la cosa empeora cada mes que no la usas. Socializar. Necesitas algún tipo de conexión, el aislamiento hace que sea muy difícil reintegrarse. Habilidades quirúrgicas. No soy cirujano, pero trabajo en cirugía. Probablemente varía dependiendo de la especialidad, pero los cirujanos cardiovasculares a menudo me dicen que se sienten oxidados si pasan un par de semanas sin hacer ninguna cirugía. Matemáticas de alto nivel. Todavía entiendo los conceptos de integración, pero si me pones uno enfrente, voy a llorar y pensar en lo lejos que he caído.